porque vives en mí. ¿A dónde iré fuera de ti? Si hoy vivo es porque vives en mí. Las heridas en mi interior sanaron por tu amor. Y las heridas en mi interior sanaron por tu amor. Sobre mí. 97.7 Nueva Vida, variedad de música cristiana. Estás escuchando Cita Divina con Yanira Rodríguez y ese hermoso tema de Darian González, Sobre mí. Y el tema de la reflexión del día es: ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Doy la bienvenida a todos los que siempre sintonizan el 97.7 Nueva Vida y todos los que se conectan a través de la página de Facebook 97.7 Nueva Vida. Sale así Nueva Vida 97.7 FM. En Facebook estamos live en este momento también con la reflexión en esta mañana, así que simultáneamente disfruta de lo que el 97.7 te ofrece. Yanira Rodríguez contigo. ¿A dónde iré? Es la pregunta. Tú eres mi refugio, el escudo protector. Puedo vivir confiado, eres mi Dios. La luz que me ilumina cuando hay oscuridad. Descanso en tu palabra que es la verdad. Sobre mí, tu presencia está sobre mí, sobre mí. Vamos, te invito a que lo digas. Sobre mí, tu presencia está sobre mí. En esta mañana debemos declarar la presencia del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Qué maravilloso es despertar y tener esa esperanza viva. Despertar y decir: gracias, Señor. Vengo a refugiarme ante tu presencia. Escucha. Encuentro paz cerca de ti. Porque yo solo encuentro paz cerca de ti. Tú lo llenas todo, Señor. Tú eres mi fuente de agua viva. Tus aguas Vierte de tus aguas sobre mí. Qué lindo. sobre mí. Así que te extiendo la invitación para que hoy declares que sobre ti, sobre tu vida, sobre la vida de los tuyos, sobre tu nación, sobre tu generación, sobre cada proyecto, sobre cada cosa que vayas a emprender, tú digas: sobre mí está la presencia del Señor. Ahora bien, hay una pregunta y es el tema de esta reflexión y es la siguiente: ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Refúgiate en los brazos del Señor. Refúgiate en la presencia del Señor en esta hermosa mañana dominical. En el 97.7 Nueva Vida, la reflexión del día todos los domingos a las 7:30 de la mañana en esta cita divina. Yanira Rodríguez contigo acompañándote, pero no estoy sola. Sobre mí está la presencia del Señor y también está ahí contigo y me acompaña su palabra. Aquí tengo la Biblia en mano, como cada domingo, y quiero dar base bíblica a lo que voy a compartir hoy, que se encuentra en el Salmo 139. Yo soy apasionada por los salmos. Me gustan los salmos porque son poéticos y encierran tanto, envuelven tanto. Escucha, esta es la pregunta. Fuera de ti,
Si hoy vivo es porque vives en mí. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré fuera de ti? Si hoy vivo es porque vives en mí. Reconoce lo que si hoy vives es porque el Señor vive en ti, porque la vida la encuentras en Él. Escucha, vamos al Salmo 139. Voy a poner la música bajita aquí de fondo. Ustedes saben que de repente yo subo la música porque conecto, ¿verdad? Con el mensaje que está en ese tema musical y que va coordinado con la reflexión y con la palabra. Siempre seleccionamos una de las alabanzas, uno de los temas musicales que te ofrece el 97.7 Nueva Vida, de la variedad que hay aquí de música cristiana. Todos los domingos tú escuchas, recibes variedad. Y a veces preguntan, ¿quién canta eso? ¿Quién canta este tema? No te lo respondemos al momento porque estamos del otro lado de la cámara. Pero este tema es Darían González y se titula Sobre mí. Y sepa que toda la música que se selecciona acá es para eso. Para llegar a tu corazón, para llevarte un mensaje, y recíbelo en esta mañana. Bueno, vamos a la porción bíblica. Salmo 139, el tema de la reflexión, ¿a dónde iré? ¿Cuántas veces en tu vida te has preguntado hacia dónde vas? ¿Cuántas veces en tu vida te has preguntado hacia dónde vas? Muchas veces emprendes el paso, comienzas a caminar, otras veces comienzas a correr, otras veces vas paso a paso. Sin embargo, muchas veces sales sin rumbo, comienzas a caminar o te montas en tu vehículo, en tu automóvil, sales y a veces sales sin rumbo. Tú te montas o comienzas a caminar, pero después tú dices, de repente cuando ya emprendes el paso, cuando ya te pones en marcha, de repente tú dices, ¿pero a dónde voy? ¿Para dónde yo voy? ¿Para dónde yo voy? Y a veces alguien te pregunta, ven acá, pero ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? ¿A dónde iré? Pero mira lo que dice el Salmo, escucha lo que dice el Salmo 139. Y este Salmo habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. O sea, la omnipresencia significa que Dios está en todas partes. La paz está en todas partes. Solo encuentro paz cerca de ti. Y si es omnipresente, y este salmo me habla de la omnipresencia de Dios, significa que si Él es la paz y Él es omnipresente, pues significa que la paz está en todas partes. Porque si Dios está en todas partes, la paz está en todas partes. Si Dios es amor y está en todas partes, el amor está en donde quiera. Porque Él está presente siempre. Él es el omnipresente. Y esta porción bíblica me habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Significa que Él lo sabe todo, el conocimiento de Dios que está presente en todas partes. Su sabiduría, su soberanía, su voluntad está en todas partes, porque Él es Dios y donde quiera Él está presente. Nosotros estamos debajo del cielo y Él está por encima de nosotros. Pero Él tiene el poder y Él envía su presencia a todo lugar. No tiene límites, no tiene fronteras, no tiene límites el Señor. Por eso este Salmo 139 habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y comienza diciendo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿A dónde iré? Fuera de ti, si hoy vivo
porque vives en mí. Escucha, esta es la pregunta, esta es la reflexión. ¿A dónde iré? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado, escucha esto, has escudriñado mi andar y mi reposo, las expresiones de David, ¿verdad? Del salmista. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, todavía yo no he dicho la palabra y ya Jehová, ya el Dios que lo sabe todo, el omnisciente, o sea, el de la omnisciencia, ya Él sabe lo que tú vas a decir antes de que la palabra salga por tu boca. Eso es tremendo, eso es poderoso. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Sobre mí pusiste tu mano. Te protege, escucha. Descansamos en su palabra, qué lindo cuando dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y el versículo 7, que es el versículo clave de esta mañana, es una pregunta. Es una pregunta. Y dice así, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Esa es la entonación, ¿verdad? De una pregunta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré? Reflexiona, medita en esa frase, en esa pregunta, en esta mañana. Es la reflexión de hoy. ¿A dónde iré? Voy a leer como dice la traducción lenguaje actual este mismo versículo. Por eso tengo la Biblia y tengo acá el celular, porque acá tengo en mi celular la traducción lenguaje actual. Y dice el versículo 7 de este Salmo 139, de este modo, en esta traducción, dice, jamás podría yo alejarme de tu espíritu. En la Reina Valera 1960, que es la traducción, ¿verdad? La versión tradicional, lo dice en forma de pregunta. Dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde huiré? ¿A dónde iré? Y acá lo dice afirmativo, como en forma de respuesta, y lo dice con signo de exclamación. Dice, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Porque si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Y si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiará. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz, porque tú eres el omnipresente, porque estás en todas partes. Escucha esto. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Me fascina esta traducción lenguaje actual. Dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa. Escucha esto, eres creación maravillosa. Y por eso en esta mañana te doy gracias. ¿A dónde iré? Fuera de ti, si hoy vivo es porque
vives en mí. Por eso en esta mañana te doy gracias. Porque si hoy vivo es porque tú vives en mí. Si hoy yo soy una maravillosa creación es porque tú eres maravilloso, Señor. Qué lindo en esta mañana poder reflexionar en la poderosa palabra de Dios, en esta palabra. Salmo 139. Porque sana las heridas de tu interior. Por eso te doy gracias, porque estás sobre mí, porque hoy tengo dirección, porque hoy sí que sé a dónde voy. Por eso te doy gracias, todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro, dijo el salmista. En otras palabras, yo estoy seguro de eso. Y tú puedes decir, de eso estoy bien segura, de eso estoy bien seguro, porque todo lo que tú haces es maravilloso, todo lo que tú haces es bueno. Vamos, ¿cuántos viven confiados en esta mañana? Y siguen la dirección de sus pasos. ¿Cuántos descansan en su palabra? Vamos, descansa en su palabra. Él es tu refugio, dijo el salmista. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Escucha. Aún no había vivido un solo día. Cuando ya tú habías decidido cuánto tiempo viviría. O sea, porque Él lo sabe todo. Él es el omnisciente, lo que te expliqué al principio que dice este salmo. El omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. El omnipotente, el Dios todopoderoso, el omnipresente, el que está en todas partes. Dice, aún no había vivido ni un solo día, ni solo un día, cuando ya tú habías decidido y ya tú sabías cuánto tiempo viviría, ya el Señor lo sabe. Lo habías anotado en tu libro, porque sabes, Él tiene un libro y se llama el libro de la vida. Nosotros tenemos este libro en la tierra. Este libro, este es el que nos da instrucciones para nosotros aparecer en el del cielo, que es el libro de la vida. Pero el salmista se expresó y dijo, Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos. Pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Sería más que la arena del mar. Y la arena del mar no la podemos contar. Y así lo expresó este salmo en la traducción lenguaje actual, Salmo 139, para los que preguntan la cita bíblica de hoy, 139, estamos hablando del omnipresente, de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dice, qué difícil muchas veces se me hace entender tu pensamiento, porque es que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, son mayores que los nuestros, pero son pensamientos de bienestar y no de calamidad. Escucha, difícil muchas veces comprender el plan y el propósito de Dios y hacia dónde nos lleva, la dirección hacia dónde nos dirige, a dónde iré. Y a veces le preguntas, Dios, ¿a dónde tú me llevas? ¿Hacia dónde tú me llevas? Le preguntas a Dios. Pero cuando es Él el que te lleva, cuando es Él el que dirige tus pasos, cuando es Él el que te da las instrucciones, cuando Él es tu GPS, cuando Él es tu GPS, déjame decirte que llegarás segura a tu destino, que llegarás seguro a tu destino, que no tienes que temer, que cuando te diga gira a la izquierda, que cuando te diga gira a la derecha, que cuando te diga continúe recto, que cuando te diga detente, que cuando te diga llegaste. Sentirte seguro de hacia dónde Dios te lleva. ¿Por qué? Porque a veces te es difícil entender, porque los pensamientos de Dios son como la arena del mar. Fuera de ti, si hoy vivo es porque
Y continúo leyendo. Y aún si pudiera contarlos, ¿verdad? Refiriéndome a los pensamientos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Dios mío, cómo quisiera. Y aquí, ¿verdad? Es fuerte porque aquí habla cómo quisiera que a los violentos, que a los asesinos, a los que hacen el mal, los apartaras de mí. Cómo quisiera, Señor, que te los lleve. Eso lo pidió el salmista en un momento de desesperación. Señor, aquellos que hacen daño, aquellos que asesinan, ¿cómo quisiera, Señor, que tú hagas otra cosa con ellos? Muchas veces nosotros pedimos, pero si pedimos que te lo lleve, estamos pidiendo que tengan un encuentro con Dios. Que tengan un encuentro con Dios. El salmista, ¿verdad? Estoy hablando de expresiones del salmista y te las estoy traduciendo al lenguaje actual. Dice, sin motivo alguno, esa gente habla mal de ti. O sea, el salmista aquí estaba en una diversidad, ¿verdad?, de emociones. Dice, sin motivo alguno, esa gente habla mal de ti y se pone en contra tuya. ¿Pasará en estos tiempos? ¿Ocurrirá en estos tiempos? Por eso es que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es actual, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ayer, hoy y por siempre. Es la verdad. Tú eres mi refugio, el escudo protector. Puedo vivir confiado, eres mi Dios. Sin motivo alguno, esa gente habla mal de ti y se pone en contra tuya. O sea que todo lo que va en contra de los principios y de tus valores cristianos y de tus principios, no lo cambies. No es negociable. Para que la presencia del Señor repose sobre ti. Tu presencia está sobre mí. ¿Tú quieres esa presencia? ¿Tú quieres saber a dónde vas con dirección segura? Y qué bueno, ¿verdad? Poder tener esta línea de pensamiento y dar lectura a este salmo. Y claro está, la palabra es nuestra guía. La misma Biblia lo dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. ¿A dónde iré? Es el tema de esta reflexión del día por el 97.7 Nueva Vida en esta cita divina. Te habla Yanira Rodríguez en esta mañana. Necesitamos esto, la palabra de Dios, para saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. No podemos conocer lo que vendrá mañana porque nosotros no podemos predecir el futuro. No podemos predecir. Posiblemente, nosotros nos proyectamos. Se hacen proyecciones, metas. Esperamos que algo suceda. Imaginamos que las cosas van a salir bien y que pueden suceder de X o Y forma. ¿Ves? Eso sí. Pero no podemos decir lo que sucederá mañana, pero sí podemos proyectarnos y sí podemos trabajar por un mejor mañana. Sí podemos orar por un mejor mañana, accionar por un mejor mañana. Sí podemos tener firmeza en los pasos que damos, en la dirección que tomamos. Tú planificas. Posiblemente tú buscas el mapa, el GPS, tú buscas una libreta, anotas la dirección, tú buscas una agenda y anotas los pasos de lo que vas a hacer, las reuniones que tienes, los eventos de familia. ¿A dónde voy el domingo? Pues voy para la casa de Dios, voy para la iglesia en la mañana, después voy a compartir en familia, después voy a celebrar el cumpleaños, después voy... Ejemplos, ¿verdad? Planificas. Planificas salir ese día de paseo y planificas. Te llevas la sombrilla por si cae el aguacero y planificas. Le echas gasolina
al carro y planificas, te proyectas y tú sales en ese camino, te montas en el carro. O si decides caminar es porque planificas, porque a lo mejor las metas que vas a caminar, o sea, las millas, perdón, que vas a caminar, el lugar no te queda tan distante, o si te queda distante, pues te pones unos zapatos cómodos, te pones una vestimenta apropiada y tomas rumbo hacia esa dirección. ¿A dónde iré? Por eso hay una parte importante que nos corresponde y hay que concientizar, aprender de ese Dios omnisciente, de la omnisciencia de Dios, del Dios que todo lo sabe, y tomar buenas decisiones, buenas decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones? Bueno, las que me hablan de que Dios está presente, de que su palabra está presente. Si Dios está fuera de la ecuación, para mí esa propuesta está nula. Porque no me va a llevar a ningún lugar seguro. No me va a llevar a ningún lugar seguro. La luz que me ilumina cuando hay oscuridad, mi refugio, escudo protector. Salmo 139, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Déjame continuar leyendo aquí, ya voy finalizando. Quiero finalizar, ¿verdad? Todo lo que dice este salmo. Dice, sin motivo alguno esa gente habla mal de ti y se pone en contra tuya. Dios mío. Dice, aborrezco a los que te rechazan. Suena fuerte, ¿verdad? Suena fuerte. Porque debemos amar al prójimo. Debemos amar al prójimo, debemos, ¿verdad? Ser promotores de la paz, del amor, de la fe. Yo estoy hablando del sentimiento. Recuerda, yo estoy leyendo un salmo, el Salmo 139, en la traducción lenguaje actual, y estoy expresando los sentimientos del salmista en ese momento. Así se sintió, y tal como lo sintió, tal lo escribió, tal cual lo escribió. Lo plasmó con un propósito, de que cuando lleguen los momentos en que las emociones están así, en que tu corazón está así, tú puedas ir a la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir? Que cuando él dijo esto, dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón. Cuando él expresó esto, dijo, mira en el fondo de mi corazón, por favor, Señor, mira en el fondo de mi corazón. Me da coraje, me indigno, me da tristeza, me da dolor, me molesta. ¿A dónde iré? Vamos a la presencia del Señor y vamos a llevar todo ante ese altar, al trono del cielo, a las cortes celestiales. Lleva todo a las cortes celestiales, porque ahí está el justo. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Qué linda la palabra del Señor. Y lo dice en la tradicional, ¿verdad? En la Reina Valera. Este mismo versículo que dice, por favor, mira mi conducta y quita de mí lo que no te agrade. Dime, para yo vivir conforme a como tú quieres que yo viva. Pues acá lo dice así. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y el versículo del día, el 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esta ha sido la reflexión del día. ¿A dónde iré? Salmo 139, compártela con otros. Está en mi fanpage, Yanira Rodríguez, y en la página, siempre, ¿verdad?, que te ofrece el buen contenido, Nueva Vida 97.7 FM en Facebook. Recuerda también, suscríbete a YouTube. Todo el contenido exclusivo del 97.7 Nueva Vida lo encuentras en Nueva Vida Radio y TV. Nueva Vida Radio y TV en YouTube. Ahí se activas la campanita, te llegan las notificaciones y puedes disfrutar del contenido de todos los del 97.7 Nueva Vida. Continuamos con más de esta cita divina.